Qué bueno, creo que este es un tema que es para todos nosotros los jóvenes, ¿cierto? Algunos se ríen, ¿no me ven tan joven o qué? Creo que negar el cuerpo es difícil. El tema es que no tenemos un cuerpo, somos seres corporales, eso cambia. Usted tiene un celular, tiene unos zapatos, tiene un vestido, tiene un carro, tiene. Pero el tema de la corporeidad es algo más que tener, es ser. Seres corporales. Es muy diferente a tener un cuerpo. Negar la corporeidad es negar muchas cosas en nuestro contexto cristiano. ¿Por qué? Negar la corporeidad es negar la resurrección de Jesús. Mire pues, si Jesús no resucitó, vana, dice Pablo, es nuestra fe. O sea que nuestra fe tiene mucha relación con el cuerpo, con lo que llamamos la teología de la corporeidad y de la sexualidad humana. Si usted nega el cuerpo, está negando la celebración de la cena, símbolos, su cuerpo y su sangre, miren, es un elemento muy importante, son símbolos. Negar la corporeidad es negar que usted y yo somos iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. Y creo que esto es algo que, y parte de lo que trabajamos en ese acercamiento desde ya la clínica a personas que han vivido una situación de abuso o de violencia sexual o un tema de quebrantamiento sexual, es el tema de conectarse con sí mismas, con su corporeidad. Y el mismo hecho del plan Canguro, pionero para el mundo entero, aquí en Colombia, que se desarrolló en el Hospital Loresita Villegas de Santos, y ha tenido un impacto. Es esa interacción de cuerpos. Mamá con su hijo interactúa, papá, y se hace presente allí esa interacción de cuerpos. Pues resulta que de allí ha surgido terapias de integración de la corporeidad y el plan Canguro para adultos también. Es también esa víctima, esa persona que fue víctima de abuso, genera una interacción con su esposo, si es ella la que fue víctima, y un plan Canguro, donde eso la lleva a ella a tener procesos de profunda terapia de integración de su corporalidad. Porque el abuso quiebra, desintegra, desarticula y tiene implicaciones a nivel de todo el ser. Comentaba en la reunión anterior cómo mi primer contacto con, digamos, con el tema de la corporeidad fue a través de una experiencia que tuve en contacto con la Iglesia Carismática del Minuto de Dios. Hace casi 40 años estaba García Herreros como párroco y dicen que Botero fue el que le regaló un Cristo, una escultura que mide, diría 7, 8, 10 metros, pues, en alambre retorcido, muy significativa. Pero el tema es que esta escultura estaba al costado izquierdo de la entrada del templo. Inicialmente, muchas personas que la veían comenzaron a hacer críticas negativas hacia esta escultura y hacia García Herreros. Entonces, algunas hasta entraban y miraban así, y hacían así. Porque cuando usted levantaba la vista y veía el cuerpo, pues, retorcido en alambre, pues lo primero que cuando usted levanta la figura son las piernas, los genitales, y entonces algunas personas hacían así. El Cristo estaba desnudo. Y esa era parte de la escultura. Pero algunos no hacían así, algunos entraban así, casi arrastrándose, pues, como si los persiguiera la imagen. Y otros comenzaron a decir que ese cura era gay, que ese cura era morboso, que ese cura... No, nada de eso. Pero ¿qué pasaba? Parece que se avergonzaban, ¿no? Y el cura resolvió esto de una forma muy sabia. Puso un aviso en la parte de abajo que decía: no te avergüences de que yo por ti morí desnudo, avergüénzate más bien de tus pecados. Santo remedio, allí nadie siguió diciendo, ya entonces trataban de entrar no así, sino así, como mirar, no, trataban de mirar, ¿no? Pero esta imagen confrontó mucho, a mí me confrontó de una forma tremenda y me puso en conexión con una realidad, con mi humanidad, con
que mi fe sí tenía que ver con mi corporeidad, que yo no solamente era un ser espiritual que a veces me veía levitando así, como que flotaba. No, mi cuerpo tenía hambre, mi cuerpo tenía sueño, mi cuerpo transpiraba, mi cuerpo tenía necesidades físicas, sexuales, emocionales. Entonces, cuando yo me vi identificado con esa figura, llevo una reflexión. Dios está con nosotros. Entendí el Dios con nosotros, en mi realidad, en mi corporeidad, en mi diario, en mis relaciones. Ese nombre me fascina, Dios con nosotros. No solamente Dios con los otros, es Dios conmigo, en mi contexto diario. Él se manifiesta desde nuestras realidades cotidianas. Eso me conectó precisamente con el tema de la sexualidad. Me llevó a reflexionar muchas cosas acerca de que la sexualidad también ha estado presente en la persona de Jesús. Desafortunadamente, muchas veces cuando tratamos estos temas, solamente vamos y retomamos información, sí, de los clásicos, de la sexualidad, de los aportes contemporáneos, pero no hacemos una resignificación, palabra muy importante. No resignificamos el tema de la sexualidad. No le damos un significado diferente a la luz del lente de la palabra. O hay veces que usamos el texto pero lo sexualizamos o lo psicologizamos y respetando el mensaje que tiene el autor en el texto. Entonces no hacemos lo que se llama una adecuada hermenéutica, el mensaje en nuestro contexto aplicado. Entonces comencé a darme cuenta de que Dios se había hecho hombre y el encarnado me hablaba también acerca de estos temas. Y comencé a entender que ciencia y fe sí podían dialogar. Que creer no era cometer un suicidio intelectual. No. Comencé a dialogar desde la fe, desde la ciencia. Y poco a poco parte de lo que vamos a compartir con ustedes son algunos acercamientos hacia esta temática y le hemos llamado una sexualidad saludable en la familia de la fe. ¿Por qué una sexualidad saludable? ¿Por qué no hablar de una sexualidad normal? Porque ese término normal está siendo mal manejado en nuestros contextos. Algunos le dicen, no, es normal tener relaciones extramaritales. Pues normal sí puede ser, pero saludable no. ¿Puede ser normal tener relaciones antes del matrimonio? Pues sí, pero saludable no. Usted diría, es moralista. No, hay publicaciones que nos han hablado que las personas, como la Psychology Today, una publicación norteamericana que hace aproximadamente como unos 7, 8 años hizo un estudio muy interesante acerca de las implicaciones que tiene para la sexualidad en la relación matrimonial cuando usted ha tenido previas relaciones sexuales antes de casarse. Resulta que usted es una persona que se torna más vulnerable a la infidelidad que una persona que no ha tenido relaciones sexuales antes de casarse. Eso tiene que ver con saludable. Saludable tiene que ver con algunas prácticas incluso que tenemos, como el tema de la pornografía. Es que todo el mundo ve pornografía. Normal es ver pornografía. Normal sí puede ser ver pornografía, pero no es saludable. ¿Cómo así que no es saludable? No es saludable y no le estoy hablando. Detrás de un no de Dios siempre hay 3 sís. Sí te amo, sí te protejo, sí te proveo. Dios siempre cuando dice no nos da 3 sís. Entonces nosotros como iglesia tenemos que hablar de los sí de Dios, más que de los no de Dios. Entonces le decimos a los jóvenes, no tengan relaciones premaritales. Y entre más les dicen no, más les pica ir a tenerlas. No vean pornografía, entonces van a ver pornografía. El tema es que hay detrás de ese no. Sí te proveo, sí te protejo, sí te amo. ¿Por qué? La pornografía tiene uno de los elementos que produce la pornografía es una distorsión cognitiva de la sexualidad. Y no le estoy hablando de elementos moralistas. Son estudios reales que se han hecho. Distorsión cognitiva de la sexualidad, claro. Muchos de esos montajes y esquemas es fantasía. Muchos son elementos articulados para venderse. La pornografía está articulada con una cantidad de problemáticas como la trata de personas. Es lo que más se vende y más se compra en el mundo entero. Hay más páginas web de pornografía que de satanismo. Entonces la pornografía está conectada, pero ¿qué otra cosa? Una persona casada
¿qué sucede con una persona casada? En la clínica me encuentro con hombres que dicen, es que mi esposa no me satisface. Pero bueno, comenzamos a hablar y tú ves pornografía. Sí, sí, claro, eso es natural, eso es normal. Bueno, ¿sabes qué? Te quiero que tú comprendas algo. Tú ves pornografía. Hay una deconstrucción de un imaginario de tu sexualidad, de tu relación. Y luego tú vas hacia tu esposa y tú haces una transferencia, coges a tu esposa, que era un sujeto sexual, la conviertes en un objeto sexual. Porque tú quieres que ella se encaje a unas dinámicas que tú tienes interiorizadas a partir de una relación con unas imágenes sexuales. Entonces, lógicamente, ella no te va a satisfacer porque es que ella no es el objeto útil tuyo. Entonces hay una transferencia del objeto sexual, del sujeto de relación. ¿Qué lo hace? La pornografía. Esas son construcciones que se dan de una forma a veces no conscientes incluso. Modificaciones en la estructura también del cerebro. Hay todos unos estudios que se han trabajado a estos temas, pero eso no se socializa con los jóvenes, eso se socializa. Ahora, nosotros desde la pastoral, si no estamos al tanto de estas realidades, dígame, ¿quién? Creo que los profesionales cristianos que trabajan en salud tenemos que asumir mejor responsabilidad sobre estos temas. Creo que tenemos que integrar nuestra fe a esos contornos para poder realmente hablar sobre esos contextos desde nuestras posiciones de autoridad, nuestras posiciones desde nuestros roles, como médicos, como psiquiatras, psicólogos, como fisioterapeutas, terapeutas. Son profesiones de la salud, incluso sociólogos de las humanidades. Tenemos tremendos sociólogos en América Latina cristianos, un Alex Shan, por ejemplo. Ha tenido participaciones significativas. Tenemos también algunos sexólogos también que son cristianos. Entonces, el tema de la sexualidad saludable, el tema de saludable es un tema que tiene que ver con salud. Salud tiene que ver con salvación, tiene que ver con sanidad. Son elementos que nosotros manejamos en nuestros entornos cristianos, en la familia de la fe. Entonces, ese es el tema que vamos a desarrollar. Ahora, quise tomar este versículo del Salmo 102 porque hay algo muy importante en este tema de la sexualidad y es reconocer que Él nos hizo y somos suyos. Él nos hizo. Ahí ya comenzamos a hacer una relación con el tema de la sexualidad, porque si yo desprecio a mi hija como mujer, entonces desde antes que ella naciera, si yo esperaba que naciera un varón y ella nació niña, entonces uno diría, pero bueno, yo quería era un niño. Y entonces nació una niña. Entonces la visto como una niña, la trato como una niña, lo pongo a hacer algunas funciones culturales y relaciones de niño, pero resulta que es una niña. ¿Usted no cree que eso va generando autodesprecio hacia ella misma? Entonces mi papá quería entonces que yo fuera Mario, entonces me puso María porque nací niña. O quería una niña y entonces tenía pensando que la niña se llamaba María Fernanda y entonces nació un niño y le puso Mario Fernando. Esas son situaciones reales. ¿Cómo yo elaboro también eso? Eso tiene que ver con que Él nos hizo. En el propósito de Dios, tanto ese embrión que vio sus ojos, esa vida intrauterina, tiene que ver también con el propósito de Dios. Si no, noten cuando Juan el Bautista, cuando llega Jesús y resulta que Juan el Bautista en el útero de Elizabeth salta de gozo. Vida intrauterina. Oye, qué interesante es el texto bíblico. Un perinatólogo, un especialista que trabaja en estos temas, debería de hablarle el texto a su realidad científica. Vida intrauterina. A partir del mismo momento, no el momento del proceso, sino el mismo momento de la concepción. Es un embrión humano. Entonces, allí es un ser que está desarrollando sus potencialidades. Eso tiene que ver con la corporeidad. Mire qué importante la corporeidad con nuestras realidades. Entonces, ¿qué es sexualidad? Sexualidad se expresa no desde la función genital, la genitalia, sino desde el sí mismo corporal, desde mi propia corporeidad. Desde ahí se expresa la sexualidad. Yo le puedo dar un beso a mi hijo y no es un beso sexual, es un beso sexuado, soy su papá, soy hombre. Un beso a mi hija. Pero cuando ese beso, si tiene connotaciones sexuales, ya allí la relación está afectándose. Pero eso no quiere decir, le expresamos con nuestra corporeidad un abrazo a nuestros hijos. Eso tiene que ver con una expresión sexual, no es sexual.
no es un tema erótico. A mi esposa le doy un abrazo sexuado y un abrazo sexual. Allí hay otra dimensión. Entonces, la sexualidad expresa como sí mismos corporales. Y eso incluye toda nuestra forma de ser en el mundo, como personas corporales, ¿sí? Es la expresión de nuestra feminidad y nuestra masculinidad también. Aunque solamente esté arraigado a esa realidad corporal. Pero incluye todas las dimensiones del ser. La mente, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. ¿Por qué nuestra voluntad? Porque usted decide si tiene o no tiene relaciones sexuales. ¿Por qué nuestra mente? Porque usted va construyendo esos esquemas de sexualidad desde experiencias positivas, experiencias negativas, relaciones con los padres, con las madres. Mire, ese es el piso fundamental de la conceptualización que usted elabora de corporeidad. Lo mismo sucede con Dios. ¿Dónde comienza usted a construir el imaginario de Dios? Cuando usted llega acá a ser congregación, a ser iglesia, o desde ese plano psicológico y emocional en la relación con su papá. Desde ahí es donde comienza a construir ese plano teológico básico. Está fundamentada en planos psicoemocionales. ¿Cómo mi papá me aceptó? No, no me aceptó. ¿Dios me aceptará? Ese es el primer cuestionamiento que tiene un joven. Mi papá maltrata a mi mamá. Y yo creo, me plantean que Dios es un buen tratante, trata bien. Me hablan de que Dios está presente en todo lugar. ¿Estará presente en mi vida cuando mi papá se la ha pasado viajando toda la vida? Son elementos que comienzan a construir. Lo mismo sucede con la sexualidad. Estos planos se construyen desde lo más íntimo, lo más profundo del ser. Y tienen que ver con esa articulación que hacemos de toda nuestra integralidad. Por esa razón es un tema relacional y por ello es fundamento fisiológico y afectivo de nuestra capacidad de amar. Hay personas que no expresan sus afectos. En estos días estaba atendiendo una pareja, entonces ella se queja con toda razón. Lo que pasa es que él tiene un síndrome Asperger y no lo habían identificado y resulta que este es un tema donde pocas emociones se manifiestan. Sufre de algo que se llama alexitimia, o sea, la dificultad para comunicar las emociones, son analfabetos emocionales. Pero entonces no quiere decir que si su esposo no se expresa es un analfabeto emocional, ¿no? Si no, ahorita voy a buscar en Google el síndrome Asperger a ver, es que mi esposo se parece a eso. No, pero entonces yo estoy hablando con ella y entonces le digo, ¿y cómo estás? Bien. ¿Y tú cómo estás? Bien. Mire, doctor, venimos a hablar de un tema, es que nosotros no tenemos buena comunicación, ¿cierto, mi amor? Cierto. Sí, doctor, así es siempre él. ¿Cómo? Sí, no se expresa para nada, no dice nada, no opina nada, no siente nada. Parece un cajón. Él se voltea y la mira. No dice nada. Entonces, bueno, doctor, ya sabe, por eso es que venimos, ¿cierto? Entonces ella echa un chiste y él se queda serio. No dice nada. Sí, doctor, es que ni siquiera se ríe. Y él le dice, ja. Pero no burlándose, es que en realidad así es como se expresa, una cosa tremenda. Pero miren cómo todo tiene que ver con o sea, allí está conectado directamente con la corporalidad. A ella le está mandando un mensaje que no le llega afecto. Él nos expresa afectivamente. Pero en el caso de él es porque tiene una limitación, ¿sí? Ahí hay unos elementos que hay que trabajar. Entonces, ¿qué encontramos? La sexualidad tiene que ver es una forma de ser sí mismo. Ahora, ¿tiene expresiones genitales? Claro que las tiene. Esa es otra dimensión de la sexualidad. La sexualidad tiene que ver, es un elemento integral de la vida individual y de la vida social. O si no, cuando por ejemplo alguien se entera de que fulanita de tal tiene un hijo gay. Eso no hay que relacionarse con ellos porque, por favor, ¿quién sabe en qué pecado andan? ¿Quién sabe qué les pasó? ¿Quién sabe qué juicio hay sobre su vida? Emitimos un juicio sobre el otro, ¿no? Y entonces son situaciones que tenemos que aprender a leer y a relacionarnos sin juicio. No se trata de no condonar el pecado, permitir que pase. No. Pero es difícil aprender a amar al otro si a pesar de, o amar al otro cuando no apruebo sus comportamientos. Es muy difícil. Eso es parte del amor de Dios. ¿Usted cree que Dios aprobaba lo que estamos haciendo? No. No. Pero nos amó, entregó a su Hijo. Y eso es una dimensión
bien difícil cuando tiene que ver en temas de sexualidad. Cuando el esposo fue infiel, cuando ella fue infiel, cuando un hijo llega a tener relaciones prematrimoniales antes de la expectativa que tienen los padres, ¿sí? Cuando su hijo o su hija dice que es lesbiana o homosexual, o cuando usted sabe que de pronto ella está teniendo relaciones sexuales, sí, pero lo oculta y espera que le cuente y nunca le cuenta. Entonces tiene que ver con un elemento social también, tiene que ver con la vida individual. Sí. Incluye relaciones, personas, grupos, comunidades, sociedades, culturas. Usted no sabe lo impactante que es cuando un líder en una congregación vive una situación de abuso, lo que implica para una situación cuando se asume en una posición de liderazgo y abusó de una persona, de una niña de la congregación, lo difícil que es para uno pastoralmente manejar eso. Esto tiene implicaciones hasta en una comunidad. Fíjese todo lo que estamos manejando, el tema de derechos sexuales, que a veces me parece que son privilegios sexuales más que derechos sexuales. Es un tema de comunidades, es un tema que está trastornando realmente situaciones y comunidades cuando también no las sabemos manejar. Incluye el eros, pero no está limitado realmente al ser, ¿sí? No está limitado realmente al ser. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vive una sexualidad saludable? ¿Cómo vivimos una sexualidad saludable? ¿Cómo puedo vivir una sexualidad saludable? Es una pregunta que nos podemos hacer y que nos debemos hacer. Ahora, esto es un tema de todos los días. Esto es como los borrachitos. Hoy, solo por hoy, no voy a beber. Hoy, solo por hoy, voy a vivir una sexualidad saludable. Eso es un tema del día a día. Si no es un tema, yo me propongo, sí, hicimos unos votos, somos fieles, debemos de ser fieles a nuestra esposa, pero eso, la lucha es día. No es que yo le prometí hace 32 años llevo de casado, pero al día a día, eso es algo que nosotros dos tenemos que fortalecer, afirmar en nuestro amor con mi esposa. Y creo que eso ha ido creciendo. Cuando yo me casé con ella, yo dejé de querer a mi esposa para comenzar a amar a mi esposa realmente. Yo no me quedé queriendo a mi esposa. Una vez nos preguntaron, ¿y ustedes ustedes siguen viviendo la luna de miel? Dije, no. Yo no quiero seguir viviendo la luna de miel. Yo quiero madurar eso. Porque si me preguntan que sigo en la luna de miel, no. Mi luna de miel pasó hace mucho tiempo. Ese mes de dulzura pasó hace mucho tiempo. Ahora yo amo a mi esposa con un amor maduro, con un amor de entender de que el Señor se la puede llevar, pero puedo decir que la amé. Me volvería a casar con la misma persona, con la misma mujer. 32 años de compañerismo han sido para nosotros muy enriquecedores y hemos tenido dificultades difíciles. Pero el tema es aprender a vivir cada día de una forma saludable y nuestra sexualidad. Lo primero que tenemos que aprender es a reconocer de que nuestra sexualidad sí tiene una dimensión espiritual. Que no es solamente un aspecto físico, que no es solamente una dimensión física, que tiene implicaciones. Miremos lo que pasa precisamente en 1 Corintios 6, del 15. Mire cómo tiene que ver con el tema, esta dimensión espiritual que contiene la sexualidad. Los corintios habían separado esa dimensión espiritual de la física. Entonces, para ellos ir y tener relaciones sexuales con las prostitutas en el templo de la diosa Diana, eso era algo que no afectaba para nada sus planos espirituales. Entonces, Pablo les llama la atención. Mire lo que le dice Pablo en el versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Vuestros cuerpos, está hablando de la corporidad, son miembros de Cristo. O sea que ahí hay una interrelación muy significativa entre la corporidad y mi dimensión espiritual. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Está hablando de una interacción, un tema corporal, un tema físico, un tema de funciones. Entonces dice que el que se une, y la palabra que utiliza es unirse. Y esa palabra unirse, entonces luego Pablo
en ese contexto de Corintio, lo lleva al texto en Génesis. ¿Y qué dice en Génesis? Dice, pero el que se une, dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. O sea que según Pablo, ser una sola carne no es andar haciendo ministerio juntos. Seguro que Pablito se pondría muy bravo. Porque es que según él, aquí cuando decimos que somos una sola carne, es en un plano físico. Pablo lo está diciendo. Ese plano físico tiene implicaciones emocionales, psicológicas, espirituales, claro. Pero tú no estás hablando de algo que como cristianos tenemos que aprender a resignificar. Que el tema de unirse, de tener relaciones sexuales, no es un acto sencillamente copulativo, no es un orgasmo, es más que eso. Es una expresión de unidad, es una expresión de compenetrarse. No es un tema de un ejercicio peneal, del pene, no. Es un tema de compenetración. O sea, ¿dónde comienza la relación sexual? En la afectividad. ¿Cómo nos relacionamos con nuestras esposas? ¿Cómo nos relacionamos desde la afectividad respetando al otro? ¿Cómo respetamos? Entonces, cuando una persona aprende a comunicar su afecto y a comunicarlo de una forma sexual y sexual, su esposa va a se sentir apreciada, respetada, ¿sí? Y va a buscar a su esposo como la Sulamita, mejor dicho, en el Cantar de los Cantares. ¿Sí? O si él me besara con los besos de su boca. Lo llamaría y le decía, estoy intensa, te espero esta noche. Apúrate, por favor. ¿A qué hora vas a salir? A las 10. No, señor, a las 5 de la tarde te quiero ver acá. Una mujer que se siente amada, respetada, que siente que esa relación sexual se compenetra. No es una penetración física solamente, sino una compenetración de afecto, de amor, de respeto. Esta mujer, como dice nuestro sabio maestro Bob Lightyear, iría con él al infinito y más allá. Entonces, hay que reconocer esa dimensión espiritual. Ahora también tenemos que reconocer esa dimensión corporal que contiene la sexualidad. Realmente no tan solo como una expresión del ser, sino también como una persona que tiene un cuerpo. Entonces miremos dos pasajes vamos a Mateo 14, que tienen que ver precisamente con el tema de la corporeidad. ¿Por qué tienen que ver con el tema de la corporeidad? Porque precisamente lo que sucede allí está muy relacionado. ¿Qué sucede en nuestros contextos evangélicos cuando no reconocemos el cuerpo en el contexto físico, en el área dimensional física, fisiológica? Que entonces quien no tiene cuerpo pues no sufre. ¿Claro? Si yo lo que tengo en mi congregación son almas, pues las almas no sufren. O sea, son psiquis ambulantes por ahí. Son personas despersonalizadas, sin cuerpo, son desarticuladas de su corporeidad. Pero si hablamos de personas, la Reina Valera anteriormente utilizaba la palabra almas antes de la versión del 60, después comenzó a usar la palabra personas, por esa misma razón. Que no era una categoría, digamos, una traducción muy adecuada, transcribir del idioma de la Biblia al contexto la palabra alma solamente. Entonces traduce personas. Entonces miremos en 14, miren la situación que sucede, una situación muy conectada con el dolor, con el duelo, con el plano físico, con el cuerpo. En el capítulo 14 dice, y fue traída su cabeza en un plato. ¿Quién? Herodes mandó a decapitar a Juan. ¿Qué relación tenía Jesús con Juan? Eran primos. Se conocieron posiblemente en la infancia. Ustedes eran compañeros de ministerio. O sea, se reconocían. Y resulta que ordenó decapitar a Juan y fue traída su cabeza en un plato. ¿Se imagina la muerte tan violenta? Comentaba en el culto anterior, eso es lo que ha pasado también en Colombia. ¿Cuántas personas no han sido decapitadas por la guerrilla, por los paramilitares o por los mismos organismos del Estado? Esto es violencia. Violencia estatal. Esto es violento. Quitarle la cabeza a otro y que le digan, ¿saben qué? Su primo le quitaron la cabeza.
¿Usted cómo va a reaccionar? Aleluya, gloria a Dios, murió por el ministerio. Lo dudo. Lo dudo. Y más si era su primo. Eso de una u otra forma es una negación al dolor. Pues Jesús, ¿qué sucedió? Y yo pienso la misma sentimiento de Jesús sabiendo quién era Él, Jesús. Porque la gran pregunta que nos haríamos es, ¿y dónde está Dios cuando le quitaron la cabeza a Juan el Bautista? ¿Dónde estaba? Es una pregunta que nos hacemos. ¿Dónde estaba cuando abusaron de mi nieta, de mi hija? ¿Dónde estaba Dios? Son preguntas que nos podemos hacer. Podemos hacérnoslas. ¿Qué encontramos en este texto? Que tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Enterraron el cuerpo, ojo, el cuerpo, oye. Lo que quedó, el cuerpo. Y fueron y lo entregaron a Jesús. Y entonces Jesús se puso muy contento porque Juan el Bautista estaba con el Padre Celestial. No. Jesús vive su duelo. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y si usted ve el versículo 22, 23, despedida a la multitud, subió al monte a orar, aparte. Muchas veces tomamos estos textos fuera de su contexto. Decimos, ¿sí ve cómo Jesús oraba? Más que eso, hay que conectarlo con el contexto para interpretarlo adecuadamente. Jesús estaba viviendo su duelo, su dolor. Necesitaba irse solito a un lugar apartado, hablar con su Padre. Eso tiene que ver cómo expresamos nuestro dolor. Llorarlo. Era su primo. No, es que él era Dios hecho hombre, entonces no podía expresar su dolor. Y entonces no le podría ir a decir, Dios, ¿por qué? Porque de alguna manera hemos enseñado también eso en nuestros contextos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios? No le diga a Dios por qué. Yo entiendo que debemos de aprender los para qué de Dios. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, Pablo habla de los para qué de Dios. Cuando habla que de la misma forma que somos consolados, vamos a consolar. Nos habla del para qué. Pero también podemos decirle a Dios por qué. Porque allí estaba en la cruz Jesús y estaba diciendo, Padre, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado, Padre? Y comentaba que entonces el centurión se quedó mirando y le dijo, no, Jesús, no le digas a Dios por qué. Dile para qué. El Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes. No, eso no le vaya a decir a Dios. Tengo que arrancar esta hoja. Eso no está ahí, no lo podemos. Eso no le diga a Dios por qué. Entonces resulta que sigo yo y entonces me encuentro con el Salmo 42 y el 43, el 44. Oh, sorpresa. Versículo 9 del Salmo 42. Diré yo a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? También tenemos que arrancarlo. No se puede decir a Dios por qué. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué? Versículo 43, capítulo 43. ¿Por qué? Versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Tú eres un pastor, un predicador. ¿Por qué? ¿Por qué? Está en el Salmo. Ya usted puede seguir mirar muchos salmos donde la gran pregunta que nos hacemos es ¿por qué? Y creo que es tan bíblico como un ¿para qué? Y es necesario. Pero cuando no hay cuerpo, pues no hacemos estas preguntas, porque si somos álmicos solamente, espíritus que andamos por ahí, pues no sentimos nada. Entonces, si se murió un hijo, yo sé que mi hijito está en el cielo, entonces celebremos, vamos a celebrar al Señor. Lo dudo que lo podamos vivir así. Entonces, en este acercamiento a la corporeidad, miremos en el versículo 3, capítulo 14, en el 13. Miren qué sucede allí. Seguimos, encontramos que oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto, apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie de las ciudades y tuvo compasión. Jesús tuvo compasión de las multitudes,
Y entonces allí sanó, un tema de corporeidad. Tuvieron hambre, un tema de corporeidad. Y le dice a sus discípulos, denle ustedes de comer. Y ellos quedan, no teníamos, Señor, sino 5 panes, que el gran milagro fue que el niño no se los comió. Son las 6 de la tarde y no ha comido lonchera. Eso es raro en un niño. Y los 2 peces sobrevivieron, Señor. El pescado seco que le echó, eso fue un milagro, Señor. Pues traiga para acá y vamos a multiplicar eso. Una actitud de generosidad por parte de Dios. Una actitud de reconocer en el otro su necesidad física también, su cansancio. Pero los discípulos no. Los discípulos, miren el versículo 15, el capítulo 14, 15 dice: cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren qué comer. O sea, los mandamos afuera, ¿no? Pero el Señor nos manda la pelota otra vez y dice, Jesús les dijo, ¿no tienen necesidad de irse? No, Señor, ¿y qué vamos a hacer? Denles ustedes de comer. Señor, un momentico, eso de darles de comer no está escrito en el texto bíblico. Nos mandaron a ser discípulos y evangelizarlos, pero darles de comer, no, Señor, eso no está escrito en la Torá. Jesús mismo le dice, darle vosotros de comer. Oye, eso forma parte de la misión integral de la iglesia. Y si usted ve más adelantito, hay un acercamiento que tiene que ver con la corporeidad que me confronta de una forma muy significativa, la fe de la mujer cananea. Miren, es un tema, una mujer, en el versículo 22, 15, 22, los cananeos eran considerados perrillos por parte de los judíos. Y esta mujer llega a Jesús diciéndole en el versículo 22, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Dice en el texto en el original que esta mujer aullaba como un perro. O sea, decir, Señor, ten misericordia de mí. Tanto que molestó a los discípulos. Miren lo que dicen los discípulos después. Pero Jesús no le respondió palabra. ¿Cómo así que el Rey de la Gloria, el Señor de señores, no responde frente al dolor? ¿Cómo así que no responde frente a las necesidades familiares? Posiblemente usted habría dicho, ese Dios, ese no existe, eso es carreta del pastor, eso es mentira, Dios no contesta a nadie. Miren, perdónenme la palabra, qué berraquera de mujer. Esta mujer no se contestó con los no de Dios. ¿Qué hacemos frente a los no de Dios? ¿Nos quedamos callados? ¿Nos vamos? Señor, te llevo pidiendo por un novio y me das un sapo, Señor. Es que tú no haces la diferencia. ¿Qué hacemos frente a los no de Dios? Pues esta mujer sabe qué hizo frente a los no de Dios. El silencio de Dios. Dice, Jesús, dice la Reina Valera en el 60, no le respondió palabra. ¿Qué hacemos cuando Dios no nos responde palabra? Pues esta mujer se postró a los pies de los no de su Señor. Qué tremendo esto. Esta mujer sufría porque su hija estaba poseída. Es un tema también de la corporeidad. Se evidenciaba en sus comportamientos. ¿Qué sucede? Que Jesús le responde, entonces, mire la actitud, la misma actitud que con la multiplicación. ¿Qué le dicen sus discípulos? Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces, Señor, va a dañar nuestra reputación esta mujer. ¿Qué dirán de ti? Aúlla, si te has dado cuenta. Señor, dígale que se calla, váyase de acá. ¿Qué tal? Así muchas veces somos nosotros como discípulos. Y mire qué sucede. Dice, respondiendo el Jesús le dijo a esta mujer, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta mujer se postra. Señor, socórreme, respondió él, dijo. Socórreme, respondió él, le dijo. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta mujer tenía migajas de fe. Pero ella le responde, sí, Señor, tienes toda la razón. Así es, Señor, también. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos.
Mira, Jesús rompió los esquemas de género. Por eso Jesús es nuestro mejor referente de sexualidad y de masculinidad. Rompió los esquemas de género. Se atrevió a hablar con una mujer. Eso para él era diario. Y esta mujer se atrevió a desafiar al maestro, a la verdad, a la vida. El Señor no le dijo, un momentico, la última palabra yo le dije y usted se calla. Iba a decir sujeta, pero no queda bien. Su boca. Usted se sujeta. No, esta mujer, su desobediencia la llevó a una gran bendición. Cuando se atreve a violentar las estructuras sociales, los temas de género, que una mujer no podía hablar con un hombre. Lo mismo que pasó con la samaritana. ¿Cómo tú, siendo judío, me hablas a mí, que soy mujer y además samaritana? Rompió los esquemas de género. Lo seguían mujeres, lo financiaron mujeres, tremendo. Rompió los esquemas de la familia patriarcal. El patriarcalismo no forma parte de las voces del evangelio. Nosotros los cristianos lo hemos preservado, pero no es la voz del evangelio. Rompió la estructura patriarcal. Cuando nos dice que deja padre y madre. ¿Cómo así que deja padre y madre? O sea, que deja la estructura patriarcal. Sí, por eso el texto dice en Génesis, por tanto, no dice por tonto el hombre deja padre y madre. Es una versión de las suegras, algunas suegras. Dices por tanto, no dices por tonto. Rompe las estructuras patriarcales. ¿Por qué? Porque no está centrado en la figura masculina. Está centrado en la relación de pareja. Esas son verdades del reino. Esa es la condición redimida. Esa es una sexualidad que interactúa desde la relación de hombre y mujer. Y a los dos les dio una relación de igualdad, de paridad, de derechos. Gobiernen, multiplíquense. La condición caída la afectó totalmente. Entonces, una de las dimensiones que tenemos que reconocer es esa dimensión corporal para vivir una sexualidad saludable también. Reconocer nuestra dimensión espiritual. Pero también hay un tercer elemento que debemos de tener en cuenta para vivir una sexualidad saludable. Para tener una sexualidad saludable hay que leerla en clave de reino. Hay que leerla en clave de reino. ¿Qué significa leer la sexualidad en clave de reino? Bueno, significa cómo lo podemos leer en clave de reino. Hablaba precisamente que hay un evento que lo hicimos en el 2010 que se llamó Eclesexualidad. Y en este evento trabajamos 4 temas, que era la sexualidad en la iglesia. Trabajamos el tema de abuso sexual, aborto, VIH-Sida y el tema de homosexualidad. Y comenzamos a generar unos diálogos bien interesantes, porque es que la fe se dialoga. El primer factor de prevención y de tener una sexualidad saludable es el diálogo. ¿Por qué? Diálogos, día, distancia, logos, palabra. Es acercar la distancia con las palabras. El tema de la educación sexual no es un tema de coger a nuestros hijos y, bueno, te voy a decir, no puedes tener relaciones sexuales, ok, no puedes escuchar reggaetón y además de eso, nada de novios antes de los 25 años. Yo va mirando a usted así, ¿cómo? Sí, ¿me entendiste? 25, creo que son 27. Ya la chica lo mira a usted como, mira papá, por favor, estamos en otro tiempo. ¿A los cuántos años te casaste? A los 36. ¿Y tú esperas que yo me case a los 36? No, tenemos que establecer sí, límites saludables, pero tenemos que aprender a leer los momentos oportunos para hablar de sexualidad. El diálogo es fundamental. Recuerdo una vez fuimos con mi hijo, tenía como unos 11 añitos, a un supermercado a comprar X cosas y estábamos en la fila precisamente. Ustedes saben que la cantidad de preservativos que colocan es al paso donde uno va a pagar. Ahí están los diferentes preservativos. Yo estaba aquí pagando y mi hijo estaba aquí y cogió un preservativo. Y entonces lo mira así y desde acá habían 2 señoras acá, 3 señoras y yo estaba allá. Y él, ni corto ni perezoso, ya hemos tenido algunos diálogos, me dice, papi, yo le digo, ¿qué pasa, campeón? Papi, ¿qué es retardante? Y usted comienza a pensar, ¿le digo, no le digo? Espero que llegara a la casa, no espero. ¿Qué le digo? Con estas 2 señoras aquí al lado, ¿qué pensarán de mí? Sí, no sé. Ok. Entonces resulta que
Yo dije, pues que se retrasa. Y él me dice, ¿y qué se retrasa? Ay, yo creía que ya había terminado el diálogo. Me dice, pues se retrasa la eyaculación. Yo ya había hablado ese tema con él. Me dice, bueno. Yo pensé, dije, ya. Terminé ya terminando de pagar y me dice, papá. Digo, ¿qué? Papá, ¿qué es espermaticida? Y dije, esta está más difícil que la anterior. Dije que los espermatozoides se mueren. ¿Cómo? Así, en medio de los dos. Las dos señoras me miraban así. La cajera también paró. El señor que estaba atrás todo. Dije, ¿cómo? Pues es un líquido que genera un ambiente ácido dentro del canal vaginal y entonces mata a los espermatozoides. Es un tema de método anticonceptivo. Me dice, bueno, pum, dejó ahí el preservativo. Y luego yo voy saliendo y las dos señoras que me dicen, yo tampoco sabía eso. Allí fue educación sexual para todo el supermercado. Esos son momentos pedagógicos que nosotros aprendemos que aprender a superar. El diálogos, precisamente tenemos que aprender cómo dialogamos. Eso es un factor muy importante. ¿Cómo dialogamos? Pues, tenemos que aprender a dialogar en dos planos. En el plano lógico y en el plano ético. Son dos planos que son muy importantes que tenemos que aprender a dialogar. ¿Por qué? Porque es desde estos dos planos que se proyecta el tema de la sexualidad. Si solamente dialogas en un solo plano, ni siquiera alcanzas a escuchar lo que está pasando y ya estás emitiendo juicios de valor. En el plano de la ética, no quiere decir de que no sea importante, es muy importante el plano de la ética sexual. Establecer límites claros, consecuencias, pero no emitir juicios de valor, porque eso no nos corresponde a nosotros, le corresponde a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo manejar ese plano? Entonces, estaba hablando precisamente en el culto anterior cómo un pastor amigo tuvo una situación, y esta era la directora de la intercesión, 42 años tenía esta mujer, y siempre había deseado tener un hijo, pero bueno, no se casó por X o Y razones. Y entonces un día le llega y le dice, pastor, estoy embarazada. El pastor le dice, no, sí. Ella con mucho ánimo le dice, sí. ¿Y por qué estás así de contenta? Porque estoy embarazada. ¿Y quién es el papá? Y ella dice, no sé. El pastor dice, no, esta vieja en qué promiscuidad anda. ¿Quién sabe con cuántos tipos se metió y ahora apareció embarazada? Y es que dirigiendo la intercesión. ¿Cómo será esto? Y entonces le pregunta, bueno, ¿y cómo fue eso? No me diga que fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Y no, pastor. Pero es que con lo que usted no sepa ni siquiera fue el papá. No, es que yo lo escogí en un banco de semen. ¿Banco de qué? ¿Banco de qué? Ya hasta ahora hay banco de eso, le dice el pastor. Sí, un banco de semen, yo lo escogí, pero no sé quién es la persona por un tema pues de requisitos. Requisitos. ¿Y cómo hizo? ¿Cómo fue eso? Entonces digo, no, es un embarazo in vitro. In vitro, vaya extraña la pastoral que tenemos que asumir en el siglo XXI. Entonces él me pregunta, el problema es el siguiente, pastor, ¿la disciplino o no la disciplino? ¿La saco del ministerio o no la saco del ministerio? Miren, ¿en dónde está el pecado? ¿O no hay pecado? Bueno, esos son temas que desde la pastoral sería otro tema para trabajar. Incluso ya entra en otro plano, el plano de la bioética. Mire pues, ya estos son otros planos un poco más complejos. Pero desde la pastoral tenemos que saber entender esas situaciones, pero tenemos que aprender a escuchar, porque lo primero que uno asume es ¿cómo? Como a veces que no escuchamos bien, o como por ahí en la página web que tenemos, hay no es una caricatura, es un diálogo entre una mamá y una niña. Entonces le dice la niña a la mamá, mamá, ¿qué es virgen? Y la mamá, bueno, virgen, es una niña como de 5 años, virgen. Bueno, virgen es algo que tiene que ver con la sexualidad. Mamá, ¿pero qué es virgen? Pues mira, eso es un tema que cuando tú crezcas vas a entender, es un tema que tiene que ver con tu vida personal, con tu vida íntima. Mamá, ¿qué es virgen?
Pues mira, eso es algo que tiene que ver con las relaciones sexuales. Mamá, y ahora dígame que es extra virgen porque aquí dicen el aceite. Miren lo importante es saber escuchar. Miren lo importante que es saber. Entonces, tenemos que aprender también en los planos lógicos. Tenemos que ser entendidos de nuestras realidades. Que realmente un tema de homosexualidad no es sencillamente un tema que hemos simplificado, hay que sacarle el chuki al demonio. Y si sigue con esa práctica inmunda, hay que sacarle el rechuki. Y si sigue, hay que sacarle la novia de Chucky. No, eso no es así simplemente. Eso no es. Ahí hay todos unos componentes en la historia de vida de esta persona que han influido, que se han incluido. No es un tema solamente de eso. ¿Y cómo entendemos al otro si solamente emitimos son juicios de valor? ¿Cómo entendemos al otro? Entonces, tenemos que aprender a dialogar en esos planos lógicos, en el plano ético. Entonces, aquí integramos cómo se plantea esta interacción de planos. Esta interacción de planos, la siguiente, se plantea a través de lo que de alguna manera algunos teólogos han llamado una fe sexual. Fe sexual. Sí, la fe que integra toda mi persona entera. Cómo yo vivo mi sexualidad. Cómo asumo responsabilidad sobre ella. Cómo interactúo como esposo con mi esposa. Cómo asumo mis planos frente a mi comunidad. ¿Cómo? ¿Qué creo? ¿Cómo lo creo? ¿Por qué lo creo? Eso tiene que ver precisamente, engloba realmente la persona entera. Es ver la sexualidad como una manera de ser y de vivir realmente. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cómo se plantea esta interacción? Mire, muchas veces lo reducimos a normas. Y yo creo que nuestros jóvenes ya están hartos de normas. Sí. No hagas, no mires, si no whatsappes, así, no. Pero resulta que si le planteamos a nuestros jóvenes mejor una cosmovisión de cómo vivir, es muy diferente. Si les hablamos de los principios, más que de los nos, les damos herramientas. El problema es cuando llegan a la universidad y se encuentran unas camisetas que dicen la virginidad produce cáncer, vacúnense acá. Ahí ya comienzan a tener problemas ellas. ¿Sí? ¿Cómo asumen eso? ¿Cómo leen eso? Eso ya, llega a la universidad, ¿qué herramientas les hemos dado de afrontamiento? Cuando sienten que los absorben, tú eres virgen, ay, Santa María, pues, comienzan a hacerle bullying, porque ella quiso asumir una posición como cristiana. ¡Qué bien! Pero les damos las herramientas apologéticas para dar defensa de su fe. Eso es importante. No está solo una cantidad de normas, porque entonces ya va a llegar también a la universidad a hablar de normas. Sí. Y eso no va a ser una buena argumentación. Créanme que no. Entonces, ¿qué debemos de trabajar precisamente? Debemos de incluir y el saber de que nuestra sexualidad fue reducida solamente a una sola dimensión, al placer genital, realmente. Y no como expresiones de sí mismo. Para dialogar tenemos que aprender a ser objetivos. No vamos a ser neutrales, pero tenemos que ser los más objetivos posibles en la interacción que tenemos con otras personas. No tan solo es decirle, no, es que tú estás fornicando, eres una fornícara. No, ese es un plano, sí, es una realidad, pero ¿por qué llegó ahí? ¿Por qué llegó ahí? Pues resulta que esta niña, ¿sí?, cuando no tiene un padre ausente, se busca papacitos por fuera. Y la cantidad de papacitos que están dispuestos con estas niñas son... El afecto que no tuvo de papá en una niña lo busca en otro lugar, se lo aseguro. Entonces por eso se consiguen unos papacitos que, Dios mío, el hombre se ganó el premio Nobel, pero no el del mal. Es marihuanero, es narco, sí tiene 3 novias, la golpea, le pega. Y ella dice, heme aquí, envíame a mí. Y entonces viven sus relaciones totalmente maltratantes, con unos vacíos muy significativos. Entonces, debemos de tener en cuenta para comprender nuestro contexto es que en nuestra herencia, realmente nuestras creencias evangélicas y cristianas no se fundamentaron realmente a un origen del texto bíblico, sino descansamos sobre ideas que fueron tomadas precisamente de los cristianos de la antigüedad, donde habían conexiones con muchas ideas paganas que no eran realmente cristianas.
Entonces nuestra moral sexual se construyó, nuestras creencias y actitudes cristianas acerca del sexo la hemos construido no por origen, sino por adopción, o sea, que las adoptamos. Entonces, todo esto lo expresamos a través de reglas de conducta. Entonces, yo me encontré una vez con un pastor que me dijo, el Espíritu Santo me llena hasta el ombligo. ¿Y hasta ahí? ¿Y ahí para abajo? No. Eso es una mente dividida realmente. O se encuentra uno en el contexto que yo trabajo, que son los hospitales, se encuentra uno con médicos que dicen, yo le soy fiel a mi esposa porque no le he dado mi corazón a ninguna mujer. Y su corazón sí solamente, desde que mi corazón no se complementa con otra mujer, otras partes del cuerpo se pueden relacionar con cualquier mujer. Mira ese sentido de fidelidad, ¿no? Una fidelidad totalmente dividida, ¿no? Hasta engañosa. Entonces otro médico me decía, bueno, ya que hay tantas orientaciones, voy a plantear otra. Le dije, ¿cuál? La orientación de los adúlteros. Pues si ellos se orientan hacia la homosexualidad, ¿por qué yo no puedo orientar hacia el adulterio? Miren hasta dónde llegamos. Y usted diría, no, ese médico es bruto. Intelectualmente no es bruto, pero emocionalmente sí. ¿Cómo podemos leer la sexualidad? Hay tres contextos que nos invitan a leer la sexualidad. Hay tres contextos que tenemos que aprender en el texto bíblico. Tenemos la condición creada. Es la condición de la creación. En Génesis, Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero eso se deterioró, se deformó. Y entonces, ¿qué sucede? Pasamos a la condición caída. Entonces se vinieron muchas situaciones, las disfunciones sexuales, lo que se llaman las parafilias, que hoy en día ya no se quieren trabajar así, ya parece que la normalidad, sí, aparentemente la sexualidad, eso para ellos cualquier hueco es trinchera, entonces no importa. Son parafilias de alguna manera, ¿sí? Aunque ya no quieren manejar esos términos. Pero todo esto, esa es la condición caída. Los temas de homosexualidad, el lesbianismo, son temas de la condición caída. El tema es cómo asumimos nuestra actitud frente a esas realidades. ¿De jueces? Aprender a amar a un hijo en esta condición no es fácil. Pero tenemos que amarlo sin expectativas, pero con propósito. Y es bien difícil amar a un hijo cuando se comportó sexualmente inadecuadamente. Hace poco tuve un caso de un pastor. Su hija se involucró con un misionero que llegó de paso, pero se involucró sexualmente con su hija queda embarazada. Y resulta que su hija le dice a su papá, me llama a mí, me dice, William, necesito que me ayudes a hablar con mi papá porque estoy embarazada. Le dije, bueno, eso lo podemos arreglar. Me dijo, no tan solo que estoy embarazada, le dices que por favor, yo quiero decirle a él que voy a abortar. ¿Usted se imagina para lo que representa una persona que asume un rol como pastor en una congregación que viva eso? Eso atraviesa el corazón, todo lo que quiera. Entonces, bueno, yo hablé con él, hablamos los tres, pero lo tremendo y no termina. Lo tremendo es cuando él entra en una crisis con su esposa. ¿Cómo es posible que nuestra hija, que era una de las líderes de la adoración, ahora quede embarazada? Y bueno, ahora queremos ayudarla para que tenga su bebé y no quiere. Ahora quiere irse a abortar. Y entonces, un día antes, él le dijo, fue el viernes, papá le dice a ella el martes, papá, quiero que me acompañes al lugar donde voy a abortar. La primera reacción de él fue, no, mija, yo no voy a ser cómplice de eso. Papá, yo no te pido que seas cómplice, solamente que yo sé que esto es muy difícil para ti, pero si no me acompañas, pues yo voy sola. Yo voy sola. No le dijo a su mamá por una condición de salud que ella tenía. Entonces, listo. Este hombre me llama, le dije, mire mi hermano, esto es un tema entre Dios y usted. Yo no te puedo decir que no vayas o que vayas. Es un tema de Dios y ti. Bueno, listo, él oró, ayunó. El viernes se levanta con una inquietud y le dice a su esposa, mi amor, voy a ir a acompañar a nuestra hija. La esposa queda, yo no sé, pero tengo que ir a acompañarla. O sea, tengo una inquietud en mi corazón, en mi espíritu. Algo le puede pasar, por lo menos estoy ahí.
Hay muchos casos de intervención donde se perfora el útero, entra, limpia y perfora el útero. Entonces yo quiero saber a dónde va, quiero para qué va a pasar con nuestra hija. Decía que él entró a ese lugar y se sentía, dice, yo me sentía como cómplice, culpable de todo, estaba viviendo allí. Ella sale horas después y dice que cuando lo ve a él, ella se ataca a llorar. Y entonces él dice, ¿pero qué pasó? Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Sí, ¿pero qué pasó? Decía, él debe estar llorando por la pérdida del bebé. Y lloraba, y no paró de llorar como durante una hora. Y después entonces le dice él a ella, ¿y qué te pasó? Dice, que cuando yo salgo de la sala y te vi sentado ahí, y cuando tú te levantas, veo a Jesús que se levanta y me da un abrazo. Me dice, me quebré. Lo único que hacía era llorar y llorar y llorar. ¿Cómo era posible que Jesús estuviera allí? En el peor lugar. Y esta niña no paró de llorar casi 8 días. Ella se arrepiente, inicia un proceso de acompañamiento. Y hoy en día, si tú le preguntas, ¿tú volverías a abortar? Te diría no. No lo volvería a hacer.